El objetivo de nuestra presentación es explicar el capítulo 15, el control estadístico de la calidad, del libro de probabilidad y estadísticas aplicadas a la ingeniería de Montgomery, Douglas C., Runger y George C. El trabajo lo realizamos mi persona, Valeria Rincones Arellano, Gustavo Andrés Ruano Hoyos, Juan David López Andrade y Eduard Santiago Reinar Narváez. Bueno, ¿qué es el control de calidad? Asumiendo que el consumidor asigna una mayor importancia a la calidad del producto, se puede decir que es demasiado importante, puesto que el control estadístico de calidad es la capacidad que tiene el servicio de tener una buena condición para su uso y de por sí que satisfaga con sus necesidades del consumidor, teniendo en cuenta dos características que son la calidad del diseño, que se define como la confiabilidad y la durabilidad que tiene el producto, y la calidad de conformidad. El producto es revisado y su calidad es aceptable, como también su precio. Bueno, teniendo en cuenta que el control de calidad también es importante, puesto que permite no tener más gastos, ya que un buen control de calidad nos ayuda a hacer las cosas muy bien desde el principio, y en vez de hacerlas de poco a poco, que permite un ahorro de dinero, teniendo así una mayor participación en el mercado y mejores ganancias como la compañía. Por tal razón, se deben realizar métodos estadísticos como la determinar la tolerancia de distintos componentes, comparar distintos componentes, la reducción de variabilidad, reducir la variedad de productos, investigar las mejoras de los procesos, ayudando así a la reducción de gastos y rendimientos más altos, y las pruebas de duración de los productos. Cartas de control, promedio y rango. El control sobre la calidad promedio se ejerce por la carta de control de los promedios, conocida generalmente como la carta promedio. La variabilidad del proceso puede controlarse con la carta de rango, carta R, o bien con una carta de desviación estándar. Esta es una herramienta para analizar la varianza en la mayoría de los procesos. El proceso para poder desarrollar estos tipos de ejercicios es el siguiente. Se recolectan los datos, los cuales se deben tomar una muestra de 20 a 25 subgrupos. Después se calcula el promedio de la media y el rango para cada subgrupo con las siguientes fórmulas. Posteriormente se calcula el rango promedio y el promedio del proceso. Ya, vale. Después se calculan los límites de control, los cuales determinan la varianza para cada subgrupo, donde D4, D3, A2 son constantes que varían según el tamaño de la muestra. Ya. Cartas de control para mediciones individuales. Por lo general, en muchas situaciones el tamaño de la muestra es igual a 0. Este proceso se puede realizar en la tecnología de inspección y medición automatizada, y se analiza cada unidad fabricada, y en otros más métodos se puede emplear este proceso. En algunas situaciones es conveniente utilizar este método, ya que es más exacto. Para este proceso se emplea el rango móvil de dos observaciones sucesivas para estimar la varianza del proceso. Se toma A de 2 como 1.128 cuando se usan dos observaciones consecutivas para calcular un rango móvil. La línea central y límites de control superior e inferior de una carta de control para mediciones individuales son como se representa en la figura. Capacidad de un proceso. Por lo general, cuando se está analizando un proceso, es necesario conocer la información sobre la capacidad de este, es decir, el desempeño de este proceso cuando está operando bajo control. Dos herramientas gráficas, la carta de tolerancia a la izquierda y el histograma a la derecha, son útiles para determinar la capacidad del proceso. En el caso de la izquierda se puede observar cómo se han definido los dos límites superior e inferior para hacerlo todo más exacto. Siguiente. Por otra parte, tenemos el índice de capacidad de proceso o ICP. Este numerador o ICP es la anchura de las especificaciones. A los límites a ambos lados de la media del proceso en ocasiones se le llama límites de tolerancia natural, ya que representan los límites por los que deberá satisfacer un proceso bajo control con la mayoría de las unidades producidas. Este se define por la fórmula LSE menos LIE, es decir, el límite superior menos el inferior, sobre 6 sigma, donde la definición de sigma es R sobre D
sobre 2. Siguiente. Por otra parte, aquí tenemos las 3 gráficas según el resultado del ICP, cuando es mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Siguiente. Por otra parte, tenemos el índice de capacidad real. Este se da si el proceso no está centrado. Entonces, con frecuencia se utiliza este tipo de medida. Esta se define como el índice de la capacidad del proceso de una cola que se calcula con relación al límite de las especificaciones más próximo a la media del proceso. En este caso se utiliza la fórmula que se ve aquí, tomando 3 sigma con la misma fórmula anterior. Siguiente. Por otra parte tenemos la carta de control de atributos. La primera es la carta P y se da cuando varias veces es deseable clasificar un producto como defectuoso o no defectuoso con base en la comparación con un estándar. Esta clasificación se emplea para hacer el proceso más económico y sencillo en la operación de inspección. En este caso, la carta P se conoce como la carta de proporción defectuosa y es utilizada con este mismo fin, aplicando las fórmulas presentes aquí. Siguiente. También tenemos la carta de control de defectos por unidad, también conocida como carta U. En ocasiones es necesario monitorear el número de defectos en una unidad de un producto en lugar de proporción defectuosa. Supongo que en la producción de una tela es necesario controlar el número de defectos por yarda, o que en el ensamblaje del ala de un avión debe controlarse el número de remaches faltantes. En estas situaciones puede usarse la carta de control de defectos por unidad o carta U. Y así muchas situaciones de defectos por unidad pueden moderarse con la distribución de Poisson. Y en la línea central y los límites de control superior e inferior de la carta U son con las fórmulas que se miran aquí, donde U es el número promedio de defectos por unidad. El desempeño de las cartas de control es especificar los límites de control en una de las decisiones críticas que deben tomarse cuando se diseña una carta de control. Al alejar los límites de control de la línea central, se reduce el riesgo de un error tipo 1, es decir, el riesgo de que un punto se localice fuera de los límites de control, indicando una condición fuera de control cuando no hay ninguna causa asignable presente. Sin embargo, al ensanchar los límites de control, también se incrementará el riesgo del error tipo 2, es decir, el riesgo de un punto que se localice entre los límites de control cuando el proceso en realidad se encuentra fuera de control. Si los límites de control se acercan a la línea central, se obtiene el efecto contrario, el riesgo del error tipo 1 se incrementa, mientras que el riesgo del error tipo 2 se reduce. Y pues lo podemos ver con esta fórmula, que en inglés pues se queda como la ARL, que es los límites de control. La carta de control de suma acumulada. Se han presentado los tipos básicos de cartas de control de Stewart. Una de las principales desventajas de cualquier carta de control de Swigart es que la carta es relativamente sensible a cambios pequeños en el proceso, por ejemplo, del orden aproximado de 1.5 sigma o menos. Una razón de ese desempeño relativo pobre para detectar cambios pequeños en el proceso es que la carta Swigart tan solo hace uso de la información del último punto graficado e ignorado la información de la secuencia de puntos. Herramientas de control estadístico. Se conoce que la carta de control es una herramienta muy efectiva para saber las causas de la variación de un proceso, pero esta sección nos enseña que las herramientas del CEP son aún más efectivas. Se debe iniciar con realizar un diagrama de Pareto de los tipos de defectos individuales. Como se muestra en el diagrama, se expone la soldadura insuficiente y las bolsas de soldadura. El diagrama de causa y efecto es un uso muy común para representar los diferentes defectos en los productos y es utilidad para resumir el procedimiento. Implementación de control estadístico de procesos. Los métodos de control estadístico de procesos pueden
redituar enormes beneficios a las compañías que puedan implementarlos con éxito. La participación y el compromiso de la administración con el proceso de mejoramiento de la calidad es el componente de mayor peso en el éxito potencial del CEP. El mejoramiento de calidad debe convertirse en parte de la cultura de la organización. La carta de control es una herramienta importante en el mejoramiento de la calidad. Los procesos no operan en un estado bajo control de manera natural y el uso de las cartas de control es un paso importante que debe tomarse al iniciar un programa del CEP. Las cartas de control son una parte muy importante de este cambio en el enfoque administrativo. El mejoramiento de la calidad exitoso es una actividad impulsada por la administración. La filosofía de W. Edward Deming ofrece un importante mensaje, el cual es diseñar el mejoramiento de la calidad y productividad. Para lograr esto, él propuso en su filosofía 14 puntos para la administración y su éxito industrial. Gracias.